Ok, Shabbat Shalom, ahí está. Se puede guardar por Eli o por Yomo. En Facebook, Mili Bashamayim. www.facebook.com/Mili Bashamayim. Mili Bashamayim. Sí. Ahí, vamos a ver, ya empezó a grabar ahí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, Shalom a todos allá. Ya les decía entonces, hermanos, que en el primer capítulo vemos como una especie de programación en la redacción de esta carta, ¿no? O como algunos llamaban esta homilía, si se quiere, una homilía teológica. Porque en el primer capítulo vimos una amplia, una muy nutrida demostración de la superioridad de Yehoshua con relación a los ángeles, seres celestiales, ¿no? Y vimos definitivamente que no podía ser otra cosa que la expresión corpórea de la deidad, la imagen misma de su substancia, el carácter, habíamos explicado aquí. Vimos entonces, al llegar al capítulo 2, una explicación muy esmerada. Ahí está. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que yo lo dejo así porque ahorita voy a empezar con el tablero, entonces de repente queda desenfocado. Bueno, entonces el asunto es que en el capítulo 2 vemos que esta expresión corpórea de la deidad lo que hace es adquirir una forma de siervo, viene aquí a consumar un sacrificio y en virtud de ese sacrificio que viene a ser por la descendencia de Abraham, se presenta delante de la gloria en los cielos a cumplir cabalmente todo lo que estaba escrito de él. ¿Okay? Vimos que estuvo aquí en la tierra, no participó de una naturaleza humana pecaminosa, eso es lo que lo distancia de ser un mero hombre, porque si hubiese sido hombre, pues para hombre es Moisés o para hombre es Josué, que justamente es lo que viene a comparar a continuación. En el capítulo 3 deja muy claro que es superior a Moisés, porque dice que mayor que está en la casa el que la hizo, ¿no? Mayor que la casa el que la hizo. Y Moisés fue siervo manso, así que la única característica que tiene como Moisés es el siervo, ser siervo sujeto y manso en toda la casa, sujeto a las leyes y a la voluntad divina. Luego vimos cómo es superior a Josué, porque Josué, como sucesor de Moisés, que tiene un plus, entre comillas, si se quisiera ver, es el de haber entrado a los hijos de Israel a la tierra prometida, haber liderado la guerra, la conquista, todo. Y sin embargo dice que Josué no los llevó al reposo auténtico y queda por lo tanto otro reposo para el pueblo de Dios, una menujá, habíamos hablado. Y habíamos visto la diferencia entre lo que era el Shabbat y la menujá. ¿Okay? Habíamos estado hablando en la clase anterior de que la menujá era una proyección hacia la vida eterna, pues debido a toda la implicación espiritual que eso tenía. Y llegando ya al final de esto, vemos que en el capítulo 5 comienza a centrarse en que la última o la siguiente figura superior que pudiese tomarse como alguien, una figura arquetípica, era el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote pues era el que tenía digamos el monopolio, se le había conseguido el monopolio de la relación con Dios, más nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. Era el que tenía la investidura más enaltecida, la mejor pues, representación. Y el capítulo 5 empieza por ahí. Dice, porque todo ministro superior, o el Kohen Gadol en hebreo, ¿verdad?, tomado de entre los hombres, es que ahí está el punto, por eso es que no es humano. Porque dice, todo cualquiera que sea tomado de entre los hombres, que dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que ofrezca presentes y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Es lo que yo venía insistiendo desde hace como 6 meses cuando empezamos con el 5, capítulo 5, con el tema de la deidad del Mesías. Desde hace rato, es que mira, hay que aprender y tener en cuenta que cuando se hable de hombre se está hablando de pecador. Tenemos que de pronto asimilar ese concepto. Aquí está diciendo, todo tomado de entre los hombres, indefectiblemente va a ofrecer sacrificio por el pecado. Ahí lo está diciendo. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues él también está rodeado de flaqueza. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso, ojo, entre los hombres, de entre los hombres, lo que vimos inclusive en la clase anterior,
es que Yehoshua viene aquí no de entre los hombres, ¿de acuerdo? Que eso lo va a ver ahora empalmar con el sacerdocio de Melquisedec. No es de entre los hombres, sin embargo fue experimentado en todo, pero sin pecado. Fue experimentado en todo. Pudo vivir o experimentar las sensaciones de las debilidades humanas sin él ser un débil, sin él ser un humano como tal. Entonces dice, y por, en el 2, ahora viene el 3, y por causa de dice ella, que está rodeado de debilidad. Debilidad, sí, flaqueza. Luego dice el 3, y por causa de ella, o sea, de la debilidad o de la flaqueza, debe por sí mismo también por el pueblo ofrecer por los pecados. O sea, tanto por él mismo como por el pueblo. Eso está demostrándote una vez más que no podía ser humano. Claro, no podía tener flaquezas. Claro, ni pecado. Ni pecado. Claro. Usted no podía. Sí, porque entonces, ¿cuál iba a ser la diferencia? La pregunta que nos tendríamos que hacer, bueno, y entonces Dios, ¿por qué no derramó el Ruach HaKodesh sobre cualquier sumo sacerdote? Y ya, y salvaba. Y ya. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué una venida tan profética y tan preparada y tan determinada si iba a ser un humano cualquiera? Con Espíritu Santo. No podía ser. Podía ser cualquiera. Con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo cualquiera, ¿sí o no? Claro. O sea, El problema estaba en la estructura. Genética desligada de la gloria de esa corporidad. Miren, un aspecto, un concepto muy hermoso que una vez leía en esta literatura judía tan profunda que hay a veces, y yo lo mencioné aquí hace mucho rato, es el concepto del Or Hoser. ¿Okay? Or Hoser. En hebreo significa luz retornante. La luz que regresa, ¿no? Luz retornante, Or Hoser. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la luz y por qué inclusive el Evangelio de Juan le dedica tanto a describir a Yehoshua como la luz? Porque la luz tiene una característica y es que cuando emana de su fuente se considera que no se ha despegado de ella. ¿Me explico? La luz tiene un atributo de la continuidad de su emanación. La luz que sale de una lámpara está constantemente, es continua. Desde que sale. Y si aquí tú colocas un espejo, ¿verdad? Voy a repetir un poco más. Esta luz que llega acá retorna inclusive con mayor intensidad que con la intensidad con que fue emitida. Por eso es que cuando vemos el sol reflejado en los vidrios de los autos, es tan fuerte o más fuerte que mirar al sol arriba, porque regresa con mayor intensidad. Eso se llama reflexión. Ese concepto es lo que está pasando aquí. Mashiach desciende disminuido, con una frecuencia de luz disminuida, y cuando resucita entre los muertos viene con mayor intensidad a presentarse al trono de la gloria en los cielos, a entronizarse. Eso es impresionante. Entonces, ¿cuál es la característica? Que los hombres, como dicen Romanos, todos los hombres nacemos destituidos de la gloria de Dios. Sin luz. Sin luz. Nacemos hijos de las tinieblas. Y por eso es que el Evangelio dice, andad como hijos de luz, porque es que antes no éramos hijos de luz. Y es muy clave recordar el concepto básico del pecado que tiene Romanos 3. Están destituidos de la gloria de Dios. Si eso no está claro, hermano, entonces tú vas a tener la ilusión todavía de que dentro de ti hay algo divino, que tú tienes un espíritu o un alma divina que cuando te mueras se va a ir para el cielo. Pero ¿de dónde sacas eso? Si estás destituido de la gloria de Dios, tú sabes lo que eso significa. ¿Por qué crees que quedó la espada resplandeciente de fuego en el Gan Eden? A ver, porque cuando Adán estuvo fuera del Gan Eden, tenía que pasar por la espada y la espada lo iba a picar como una licuadora. Y entonces, ¿quién le iba a dar la vida? Él moría allí en el acto, ¿sí o no? En el momento mismo en el que Adán intentase atravesar las espadas resplandecientes de fuego, quedaba picado. Bueno, ¿y quién lo iba a resucitar? Digamos que las espadas se detenían porque ya habían cobrado la justicia, digamos, y se detenían las espadas. Quedaba el camino abierto. ¿Y quién resucita a Adán? ¿Quién lo resucita? Él solo, si no tiene vida en sí mismo. El único que tenía vida en sí mismo, Yehoshua HaMashiach. ¿Qué humano puede jactarse de decir eso? A ver, mi vida yo la pongo y tengo potestad de volverla a tomar. ¿Quién humano dice eso?
¿cómo se nos puede ocurrir que era cualquier humano como nosotros? ¿Ya? Que no tiene ningún humano el poder de decir, listo, que la ley me mate y yo me levanto y ya pagué las deudas. Que no. El único que tiene la eternidad es Dios. El único que tiene la eternidad es Dios mismo, y por eso Él es el único, Yehoshua es el único que no estuvo destituido de la gloria de Dios cuando estuvo aquí. Claro. Por mucha apariencia física semejante a la nuestra, por mucho que se haya sujetado y limitado a este plano temporal, No lo hace igual. no lo hacía igual. Porque Él nunca estuvo destituido de la gloria de Dios. Por el sencillo hecho de que Él no pecó, ¿cómo va a estar destituido en razón de qué? Si no pecó. ¿Sí o no? Porque sabemos, y como lo dice un salmo, que ningún hombre puede pagar la expiación o la redención de su hermano. Amén. Yo a veces pienso es que la gente ve a Jesús como humano. Es porque piensa de que como si él fuera el ideal del humano. Algo así, un arquetipo. Exacto, un arquetipo Sí. del humano. Y eso es pensamiento gnóstico, que es lo que los hermanos a veces no quieren entender o les cuesta trabajo, no sé, algunos, ¿no? Porque como de pronto no saben mucho de gnosticismo, no se dan cuenta que esos son postulados gnósticos. Sí, porque se oye filosóficamente y humanamente bien. Y soy razonable, ha Soy sido un razonable. hombre que superó todas las pruebas y trascendió y Dios lo premió, entonces Sí, wow. pero es que nadie se cree destituido de la gloria de Es Dios. correcto, ese es el problema, que nadie. Que es lo que tú acabas de decir, eso es importante. Sí. Cambia. Sí. Y eso en todo evangelista tiene que decir. Tiene que decirlo, hermano. Usted está y nace destituido de la gloria de Dios. Así que, ¿qué puente vas a poder transar tú? Y fíjate tú, mira lo que dice aquí inclusive el sumo sacerdote, mira lo que dice a continuación. Ni nadie, mira el 4 que es clave y con toda razón lo dice. Si fuese de los humanos poder establecer vínculos unipersonales con Dios, entonces no podría decir lo que dice el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Ni nadie toma para sí honra, sino el que es llamado de Dios. ¿Ok? Como Aarón. O sea, que humanamente no hay nada. No y hay si hay nada. alguno es porque fue Es llamado. porque fue llamado. O sea, es decir, De apto Dios. o capacitado. Es capacitado de Dios, dispuesto de Dios. Pero que Dios se quedara acá, bueno, humano, dale, intenta, supéralo. Nada. Y Ni que llega, vaya a y Harvard, llega hasta acá. Ni la Averiana o vaya al Vaticano, no sé. Ey, no se puede. Ningún humano tiene la capacidad de establecer un vínculo de la tierra al cielo con Dios. Nada. Por eso es que inclusive Jacob ve en el sueño la escalera que baja del cielo hacia él. Nunca fue de la tierra al cielo, diciéndote lo mismo que dijo Jesús cuando se encontró con Natanael. ¿Sabes que de ahora en adelante vas a ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, que viene del cielo? ¿Me explico? ¿Sí se acuerdan del sueño que tuvo Jacob en Beit-el Claro. cuando se iba huyendo para donde Labán? Claro. Él llega una noche y se queda dormido y tiene un sueño, una visión, donde ve que hay una estrella, una escalera que viene del cielo a la tierra. No es de la tierra al cielo. Ya. Y ve luego que los ángeles de Dios suben y bajan a través de esa escalera. ¿Ok? Y los ángeles pues representan las oraciones y las respuestas de Dios. ¿Ya? Entonces, toda oración será escuchada solo en mérito de la escalera que viene del cielo, no una escalera que subió de la tierra. Sí se capta la idea. Sí, claro. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. Ningún hombre puede tomar para sí esa honra de decir yo voy a establecer un vínculo con Dios. Nada, no puede. Ahí lo está diciendo categóricamente. En cambio, Que es culto. no, nada, no, de ninguna manera. Entonces dice, sino que es el que es llamado de Dios como Aarón. Entonces, de la misma manera, Yehoshua, fíjate tú, cumpliendo esa limitante aquí, en cuanto a ese aspecto, no se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote. Sin embargo, ojo, pero mira la claridad que hace. Sin embargo, ¿verdad? Hay alguien que le dijo. ¿Quién le dijo? La palabra. Su propia palabra. ¿Sí ves? Él estando aquí tuvo algo en común con Aarón que no llegó a proclamarse sumo sacerdote, ojo, en este mundo, porque en este mundo no ejerció de sumo sacerdote,
Pero hay una diferencia, dice. Sin embargo, hay alguien que le dijo, Ni ata, ani hayom yelidtiha. Tú eres mi heredero, o mi hijo. Yo, o día, te parí, o te subordiné. Como ya lo explicamos al principio. ¿Se acuerdan que este salmo lo explicamos al principio? Sí. Cuando dice yo te parí, entiéndase, yo te subordiné. Ani hayom yelidtiha. Entonces, al decirle yo te he subordinado, ¿quién le está diciendo esto a Yehoshua? Volvemos a desenmarañar el tema. ¿Quién escribió el salmo? Vamos a hacer el proceso lógico inverso. ¿Quién escribió el salmo este? Pues, El rey David. Okay. ¿Quién se le inspiró a David? El Ruach. Dios. sí, Ruach. Bueno, ¿y a quién le llamó Señor David? Adiós. A Mashiach. Porque él mismo en la conversación en Marcos y en Lucas le dice, bueno, ¿ustedes cuál es el tema de andar llamando que hijo de David, que hijo de David? ¿Acaso David no le llamó Señor? Entonces, ¿cómo es su hijo? Ya, enseguida lo dejó callado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la genealogía, eso no tiene nada que ver por ahí. Esto es un asunto cualitativo. Entonces, si el Señor de David, ojo, miren el orden lógico, si el Señor de David, a través de su Ruach, de su poder, su presencia, le inspiró a David las palabras del Salmo capítulo 2, y luego viene el Señor de David, se despoja de su magnificencia y se somete aquí, entonces esta palabra que él le habló a David es la palabra que ahora lo está sujetando a él. ¿Sí me explico? Repítelo de paso. Ya, es una Es como si se hubiera sujetado al mismo a su propia palabra. a su propia palabra. Sí, sujetarse. Claro. No es que otro se lo esté diciendo. No es que otro se lo esté diciendo. O a él se lo esté diciendo a otro. Es correcto. Claro, por eso pregunta, ¿por qué lo llama Hijo. hijo? ¿Y por qué O llama no, lo Señor? llama Señor. Bueno, ¿de dónde hijo si lo llama Señor? Porque, exacto, ¿cómo es que hijo si lo llama Señor? Claro. Dijo el Señor a mi Señor. Claro, dijo Hashem a mi Señor, ¿cómo así? ¿Qué ves? Claro, es el mismo. Claro, ¿y quién está escribiendo el Salmo? Es el mismo. Entonces es como una postal, ¿ya? Así como acuérdense del mandamiento que Dios dijo, no quebrarás hueso suyo. Y cuando Él vino aquí, dice el Evangelio, y se cumplió la profecía que decía, no será quebrado hueso suyo. ¿Hay quien dijo eso? Dios. ¿Y a quién no le quebraron el hueso? Adiós. A Dios. Ahí entonces, Claro, El está tiro. hablando de otro. él tiró la postal por adelantado. Ella ahí te manda una postal. No, es que eso que dijo Jesús, como si siendo ¿Cómo, hijo. claro, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo ustedes dicen que es hijo si lo llamó Señor? Lo llamó Señor. Ahí entonces, ¿de dónde es hijo? Ahí, ¿y dónde deja la de Abraham? Bueno, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ya, ¿qué más quieres? Entonces, ¿quién habló con Abraham? Entonces, ¿quién habló con Abraham? ¿O dónde estaba Mashiach entonces? ¿Dónde estaba Ahora Mashiach? hoy día. Claro, y lo vio y se gozó. Claro. ¿Cómo así? Está claro, ¿no? O sea, Oye, ¿quién entonces- estuvo hablando con Abraham? Entonces Mashiach envía lo que llamo yo las postales. Ahí te mando, háganse de cuenta, ahí te mando unas fotos de mi casa en Tokio para que la conozcas, para que cuando vengas acá sepas cómo es. Y voy a encontrar otra cosa distinta. No, voy a encontrarme la casa que me avisaron, ¿cierto? Ahí te mando una foto, unas postales, mira, yo las leo. Cuando vaya a Tokio, ¿qué es lo que voy a encontrar? Lo mismo, la foto. Entonces, si aquí Dios le dice, David, escribe ahí 900 años, 1000 años antes de que yo vaya a la tierra, escribe ahí, yo te parí o yo te subordiné hoy. David seguro, bueno, ¿esto qué es? Bueno, vamos a ponerlo aquí, yo te subordiné. Cuando viene él aquí a la tierra, se cumple la escritura. ¿Quién lo dijo? Él respecto de sí mismo. Porque lo dice un verso puntual de la carta de los Hebreos. Dios, no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Ya? El asunto aquí Ahí no hay otro, no hay cabida. Otro. el asunto aquí es explicado de esa manera para todos los Perdón, entendidos, perdón. es reaprender la literatura para entenderla hasta que uno no, por así decirlo, desocupe Claro. en su mente el grado de intelectual o de doctrina con que aprendimos,
no podremos entender que el Salmo 2 no es más que una profecía anticipada de la llegada de Claro, Mashiach. respecto de sí mismo, Dice, de lo que iba a ser. yo te parí hoy. Claro. O sea, ¿quién? Hashem. La palabra de él Hashem, sujetada que aquí está en su Torah, Sujetándose a su propia palabra. le está anticipando que el Barenash y el Ben Hadad disminuido, Claro. que no es más que Mashiach, Claro. ¿cierto? Iba a estar subordinado aquí a este mundo, a las leyes de Dios y a su propia palabra. Y está subordinado en este mundo a las leyes que él mismo había creado. Claro. En otras palabras, a su justicia. A su justicia. Claro. Porque él le dijo a Juan, Es es necesario necesario que se cumpla toda toda justicia. justicia. Entonces la pregunta dice, todo el mundo pregunta, ¿cuál justicia? Es la que le estableció en la escritura. Entonces vuelvo al tema, la justicia que de manera anticipada se estableció. Por los profetas, que le dice Romanos 3, dice, ahora aparte de la Torá y los profetas, Claro, esa es la se ha revelado la justicia de Dios testificada por la Torá y por los profetas. Juan 3:21 dice eso, lo termina concluyendo en el Juan 3:24 que todos están destituidos de la La gloria gloria de de Dios. Dios, ahí está. Además Moisés dijo, profeta como yo, Que levantará. Levantará. ¿Cómo? ¿Como humano como yo? No, No, hombre, olvídate. Una persona subordinada y mansa, sujeta a toda la palabra de Dios y a la justicia. amén. Entonces mira lo que dice a continuación. Pero alguien dijo, ¿alguien quién es? La Torá. La Torá que él escribió, los salmos, los profetas. Alguien dijo, tú eres mi hijo, yo te parí hoy, o sea, yo te subordiné, oh día. Oh día, acuérdense que la luz se le llamó en Génesis día. Y cuando usted lea día, entienda luz y entienda Mashiach. ¿Ok? Como también dice en otro lugar, que otro salmo que también escribió el rey David. ¿Qué dice el otro salmo, la otra postal? Atá kohen leolam al divrat malkit tzedek. Tú eres sacerdote, leolam. Mira, dice leolam. Y aquí va para todos los hermanos que nos vayan a ver. Leolam significa por tiempo conocido solo de Dios. Tiempo escondido. No es para siempre. Porque justamente el sacerdocio no va a ser para siempre. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque la mediación se va a acabar en un momento determinado. Sí, sí. Cuando se cierre. Cuando se cierre ya, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel sea salvo, ya para qué va a necesitar sacerdote. Si ya no hay mediación, ya no hay sacrificio, ya no hay nada. No dice Apocalipsis que no vi en ella templo. ¿Por qué no? Porque ya no hay necesidad. En una parte del libro dice, vi el templo de Dios, claro, porque todavía hay mediación, pero al final del libro dice, y no vi en ella templo. Entonces, ¿contradicción? No, no hay contradicción. Son dos momentos distintos del tiempo. En el presente hay una mediación que se está dando, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Claro, ahí está. Él es coronado sumo sacerdote de los bienes venideros, perfecto. Pero ¿será eso eternamente y para siempre así? ¿O es que acaso no dice la Escritura que va a ser rey sobre toda la tierra? Dios será uno. Y de hecho cuando vimos Apocalipsis vimos que inclusive antes de Mashiach sí llegó a haber por lo menos dos personajes que fueron reyes y sumos sacerdotes. Pero es que en este caso el sacerdocio va a tener una temporalidad demarcada para cuando ya venga la etapa del rey. Y eso lo vimos en Apocalipsis también, que el pueblo de Israel esperaba un rey y luego un sumo sacerdote. La tenían invertida. Y lo que vino primero fue el sumo sacerdote y ahora va a venir el rey. O sea que la idea estaba allí, pero la tenían invertida. A mí siempre me ha llamado la atención, hermano, porque esa inversión de valores sí. Bueno, para mí me es claro ahora, pero en su momento, Es la necesidad. con tanta profecía, con tanto profeta, No, es la, habiéndolo dicho la Torá. es la necesidad del momento, ¿sabes? Es como están los romanos, te están imponiendo impuestos, entonces un sumo sacerdote no tiene características de guerrero. En cambio, un rey sí. Entonces, ¿será que más bien va a venir el rey, que tiene que venir el rey para que expulse a los romanos y luego vendrá el sumo sacerdote que se quede con nosotros? Fíjate tú. Y aquí cuando estudiamos una profecía de Miqueas también lo vimos, en las Haftará de Miqueas, ¿se acuerdan? Que era necesario que primero viniese el instructor y luego el rey. Al revés no. Eso ya lo hemos visto aquí un montón de veces. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué le dice? Atá kohen leolam, tú eres sacerdote leolam. Esa palabra no, ni quisiera traducirla. Por un tiempo escondido, tiempo reservado de Dios. Leolam. Al divrat malkit tzedek, ahí no dice orden. La palabra divrat significa juramento. Según el juramento de malkit tzedek. ¿Ok? Es decir,
Ahora va a explicarlo. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. ¿Qué se entiende por juramento? ¿Qué se entiende? Ahí te lo voy a explicar ahora. Mira lo que dice aquí. Él empieza explicando primero quién es Melquisedec. Y valga esto porque ahora que he tenido contacto con otros hermanos más, yo no sé de dónde sale tanto libro apócrifo nuevo ahora, oiga. Ahora y que el libro de Melquisedec o el libro de Yashar. Entonces ya alguno medio leyó alguna tradición, una Agadá judía, y ahora andan diciendo que Melquisedec era el mismo hijo Shem, el hijo de Noé. Y dice, eso no es así. Ey, lea el Evangelio, hermano. No tiene O sea, analogía. No, aquí lo dice, pero yo por qué tengo que andar discutiendo con un hermano sobre un aspecto que está definido en el Evangelio y que más bien se le ha dado por dejar de leer el Evangelio e ir a leer libros apócrifos. O al menos que no crean el Evangelio. A menos que Ahí no sí crean hay el nada que Evangelio. discutir. Me explico, si aquí el Evangelio te dice que es un ser, Melquisedec, no era de esta tierra, ¿por qué le vas a creer a un cuento judío? Por muy judío que quiera ser, por muy de Qumran que quiera ser, ¿o es que acaso ahora Qumran es el que va a mandar aquí, pues? Claro. Sobre el Evangelio. Sobre el Evangelio, no puede ser. No puede ser eso. ¿Ya? Entonces, no, que el libro de Yashar, ni siquiera eso se halló en esa biblioteca. Y entonces la gente ahora anda leyendo el libro de Enoch, el libro de Melquisedec, el libro de Yashar. No lea eso, hombre. No lea eso, lávese los ojos. ¿Ya? Tanto que hay que leer. Mira que estamos aquí, Claro. ¿cuánto llevamos estudiando aquí ya? Y estamos verso a verso y discutimos y hilvanamos toda la escritura. Oye, vaya a leer una cosa ahí escrita por humanos sin inspiración divina. Contraria al Evangelio. Contraria al Evangelio, no hay derecho. No hay derecho. Por eso decía Pablo, me temo que he trabajado en vano, hermano. Bueno, a ver, entonces él empieza. Una duda nada más, antes de seguir. Como también dice en otro lugar, entonces Ajá. podemos decir, como también dice la Torá en otro lugar. Sí, exacto, la Torah, que es otro salmo, le está Otro citando. lugar, exacto, Ok, otro ok. escrito. Como dice en otro lugar, el rollo escrito sobre mí. Pero se pueden agarrar de ahí, Eri. ¿De qué? Cuando dice, como está escrito en otro lugar, entonces pueden decir, ah, viste, el libro de Melquisedec. De Melquisedec. No, eso Para que la mente eso del es hombre colmo. es suyo, compadre. Aquí menos mal que está citando el Salmo, ¿no? Menos mal que no salió citando una cosa extraña. Bueno, dice, Atá Cohen Leolam Divrei Melquisedec. Dice, ahora te va a explicar. El cual en los días de su carne, ¿de acuerdo? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial temor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, enseñó la obediencia. La enseñó, no la aprendió. Y consumado vino a ser causa de eterna salud o salvación a todos los que lo obedecen. Lo mismo que habíamos leído en el capítulo 2, eso estuvimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué dice? Nombrado de Dios sacerdote o Cohen, según el juramento de Melquisedec, y aquí lo viene a explicar, del cual tenemos mucho que decir. Mira cómo lo deja allí pendiente. Y dificultoso de declarar, pero no porque sea difícil en sí mismo, sino por cuanto se han hecho lentos para oír. Claro, estos que no quieran oír el Evangelio, sino a Libros los apócrifos. Entonces, Ahí es no, donde se hace difícil. sí, entonces que aquí dice el libro pero el libro dice aquí, bueno, pero a ver, tú y yo que tenemos que estar discutiendo sobre un libro apócrifo, o es que no crees en el Evangelio. O sea, porque si alguien va a venir a decir ahora, no, es que el canon del Nuevo Testamento lo fijaron, porque dicen así, lo fijó Roma, es mentira. Por eso es importante que los hermanos que vienen de la Reforma, del mundo protestante, evangélico, se dejen del tema con el catolicismo también, porque eso es cuchillo para su propia garganta y mira lo que produce. Te voy a explicar por qué. Si se acepta la idea de que el catolicismo era la iglesia existente en el siglo II o III, entonces se apoya la idea o se colige, entonces los católicos fueron los que determinaron el canon. Entonces los católicos no les convino y sacaron estos libros, pero resulta que ahora lo hemos descubierto y estos libros sí tienen tanta validez como este canon. ¿Sí ves lo que es cuchillo para tu propia garganta? ¿Ya? Entonces, claro, como existe una idea generalizada de un odio hacia Roma, un rencor que yo la verdad no entiendo, no sé.
Sí, Roma es una comunidad apóstata, sí, yo no tengo duda de eso, ni lo voy a defender. O sea, ella misma se condena como es. Pero si tú, repito, voy a decirlo porque esto es importante, si tú anclas tu pensamiento y aceptas de que Roma fue la que hizo el canon y tú le tienes odio a Roma, entonces vas a rechazar este producto romano. Claro. Lo vas a ver como romano. Lo vas a ver como romano. Y al verlo como romano, lo vas a desacreditar. Y por acá aparece un documento judío. Y como judío es antes que romano, por lo tanto mejor, porque esa es la lógica de la gente. Esa es la lógica. Entonces este libro de Yashar, o este libro de Melquisedec, o este libro de Enoch, pesan sobre el Evangelio. Porque el otro es romano. Porque esto es romano. En cambio, si tú borras ese disco duro, bendito Dios que pase. Yo quisiera que eso se borrara así automáticamente, como en la película esta de los hombres de negro. Mira aquí, y quedaban borrados todos los recuerdos. A ver, ¿qué es lo que el proceso lógico? No existía, por mucho que los católicos y sus cartas digan lo que digan, no existía catolicismo antes del siglo V. No existía. Habían patriarcados en diferentes ciudades de la cristiandad en los que cada uno tenía ciertas discrepancias los unos con los otros. Constantino convoca el primer concilio ecuménico de ese momento. Ecuménico no es como hoy, y ya lo expliqué ya. Ecuménico en ese momento significaba de todas las versiones de cristianismo existentes, de todas las interpretaciones. Eso demuestra que Roma no tenía ninguna primacía sobre nada y que había un interés político, eso sí, de Constantino, de monopolizar o capitalizar la cristiandad en Roma. Eso es otra cosa. Pero no había un catolicismo que mandara, porque entonces reconocer que había catolicismo en esa época era reconocer que entonces tuvieron razón en declarar hereje a los que declararon hereje cuando hoy sabemos que no tenían la razón. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si se acepta que el catolicismo era el que mandaba en la época de Constantino, entonces declararon hereje a los nestorianos porque ellos negaron la deidad de María. ¿Eso acaso es mentira? Eso es herejía. Entonces nosotros somos herejes también. ¿Sí me hago entender? Claro. Es que hay que hacer un repaso a la historia para entender que en un punto histórico no existía la supremacía de la religión católica. No existía. Como tal, no existía. Eso ha sido un mito que se ha metido aquí el pueblo. Y si además refuerza con el poder político que tuvieron por rey y gobernante, ya. Entonces tú lo que tienes que ver es que había una crisis en el Imperio Romano, el del Oriente y el Occidente, y el del Occidente quiso acaparar al del Oriente y convocó a los poderes religiosos para ver si podía hacer algo. Como no pudo, se partió el imperio en dos y se acabó. ¿Ya? ¿Y cuál fue el imperio que quedó prevaleciendo al final de todo? El Imperio del Oriente, que fue el Imperio Bizantino. Porque el Imperio Occidente se acabó y quedó reducido a lo que en ese entonces, del siglo V en adelante, fue el papado romano, que dejó de ser imperio y quedó convertido entonces en la Iglesia Católica Romana. Pero el Imperio de Oriente siguió en pie hasta el siglo VI, VII, el Imperio Bizantino, el Imperio VIII, el siglo VIII. El Imperio Bizantino, o sea que la estructura de Bizancio. Claro, la estructura de Oriente fue más estable que de la de Occidente. ¿Sí ves? Después en el siglo VI hubo Entonces el fíjate cisma. tú el efecto psicológico, la trampa psicológica que tiene de seguir envenenando que contra Roma, claro, porque terminas viendo esto como romano. Pero si tú te das cuenta, Ireneo, ¿cómo era el otro? ¿Cómo se llamaba? Orígenes. No, hay otro, se me va el nombre, se me va el nombre ahora. Orígenes. Agustín. No, estoy hablando sí de los llamados padres apostólicos, Del siglo IV. que eran discípulos, no, del siglo II, que eran discípulos Orígenes. de los discípulos de los apóstoles. ¿Me explico? Yo expliqué eso en una de las clases de la deidad de Mashiach. Eran discípulos. Está Ireneo de León, Policarpo, Alejandría, Sí. está el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro,
se me va el nombre, son como 4 nada más. En el video, parte 4 de la deidad del Mesías. Son como 4 nada más. Si tú crees que esos personajes eran católicos, estás frito. Estás frito. ¿Por qué? Porque entonces vas a rechazar o vas a ponerte a dudar. Ah, pero es que soy católico. Ay, entonces estos libros los sacaron a conveniencia. Mira que han querido meter el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, porque creen que el catolicismo, y eso es lo que ha fomentado ver tanta película y no leer. Te ves la película El Código Da Vinci, Ángel y Demonios, anda, sí, el Vaticano, conspiración. Hombre, me voy a callar. ¿Ya? Hombre, sea serio, deje de ver tanta película, póngase a leer, para que no se deje meter carretas en la cabeza. Perdón, ¿Ya? para todos los del vídeo. Carreta es mentira. ¿Ya? Sí, hay que hablar, estás hablando de términos barranqueros, Sí. pero yo quiero decir con todo respeto a todos los del vídeo, en los videos de la deidad del Mesías parte 4, eso Sí. que usted está resumiendo aquí en 10 minutos, Sí, sí. hay prácticamente 1 hora y pico. 1 hora y 20 minutos Sí. para que todos lo puedan acceder a él, porque se hace un examen desmenuzado, detallado de cada una de las doctrinas. Correcto. De esos apóstoles de la iglesia que no fueron más que falsos apóstoles porque desviaron la Sí, verdad. de la influencia de Filón de Alejandría con el misticismo y el gnosticismo judío sobre la cristiandad. Todo eso está ahí detallado, por eso decía, oye, como dice el escritor aquí, hombre, hay tanto de qué hablar, pero se han hecho tan lentos por andar viendo tanta película y andar leyendo tanto libro apócrifo que no da tiempo ahora. Ya. Entonces, yo nunca me imaginé tener que discutir sobre un libro apócrifo con un hermano que creyera en el Evangelio. Pero ¿Ya? es eso. ¿Sí me explico? Es eso, lo que pasa es que hemos descontextualizado prácticamente la iglesia, que ya no conocemos ni El origen. sus orígenes. Claro, Entonces, como no tenemos un punto de referencia, como lo acabas de decir, claro. eso, y al tratar de volver a las raíces, lo que terminamos es comenzando en el judaísmo. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que el judaísmo termina desviándonos Del más Evangelio. del evangelio. Pura fábula. Ya me explico, claro. Entonces, hay que, hermano, definitivamente, como dices tú, hay que leer y yo antes también era una de esas personas que creía que el catolicismo fue El dominante. ahí. dominante desde el siglo II para acá. Claro, claro. ¿Ya me claro. explico? Sí, sí, sí. Pero viéndolo bien, no es así. No es así. Cuando comencé a leer la historia, me di Claro. cuenta, pues historia del pensamiento cristiano. Claro, Ahí te das cuenta. claro. Ya me explico, Gracias. quién, como estos Claro. hombres que acabas de mencionar, fueron Claro. cercanos, fueron discípulos Sí, de de los los apóstoles, después de su apóstoles muerte, y todo. que quedaron después de su Y muerte. fíjate tú revisas, como lo hago en el vídeo, los postulados de estos padres apostólicos, como le llaman, yo no me siento cómodo, pero no importa, se le llama así, de esos cronistas o discípulos de discípulos apóstoles, los pensamientos de ellos nunca fueron teológicos, ni nada a favor del catolicismo, ni nada de eso. Nada. Nunca, nada, ninguno de esos habló. Pura ética y pura moral hasta ahí. Pura ética y moral. Ya luego, cuando, repito, aparece la figura de Constantino con un interés político, es que convoca a los concilios ecuménicos, que fueron los primeros 4, que definieron ya en el siglo V como tal la aparición del catolicismo. Así que es una falacia pensar que este evangelio lo compuso o lo recopiló la Iglesia Católica. Mentira. Como dijo Pablo, Eso no es- estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es correcto. Por lo tanto, tenía que quedar porque no es. Correcto, así es, exactamente. Entonces, que es importante, repito, porque si tú vas a seguir leyendo libros que tú crees que no los metió la Iglesia Católica, pero que sí deberían estar, estamos mal. O sea, ahí no hay punto de discusión. Sí, porque ya es un punto de fuga, ya que se vuelve inescrutable, se vuelve una discusión eterna. Y listo, porque tendríamos que entonces hacer nosotros un nuevo canon, un nuevo concilio mundial y discutir qué es y qué no es inspirado por Dios, no que sea serio. Ya. Que los únicos libros que tienen coherencia son los que están. Correcto, hermano. El resto Todo no. lo demás se contradice. Vea, yo les digo algo a todos los hermanos que les gusta leer libros apócrifos. Si es que quieren una cosa objetiva, mesurada, léanse un libro que se llama Lost Scriptures, que se llama Escrituras Perdidas. Están todos los libros que no se metieron en el Nuevo Testamento. Y usted se va a dar cuenta allí lo contradictorio que son entre ellos mismos
y con relación a lo que se estableció como canon. ¿Ya? Así que razón tienen de no haber sido incluidos. Ahí hay mucho, por ejemplo, muchos de esos libros apócrifos fueron encontrados en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi en Egipto. Muchos de ellos están en copto, o sea, eso es otra película. Pero la gente nada más sabe, no sé, repito, guiarse por películas o cosas así y no se dan cuenta, pues, lo que están cometiendo. Sigamos acá con el tema de Melquisedec. Entonces dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso hablar, sin embargo, él no lo deja así. En el capítulo 7, él desarrolla una parte especial sobre Melquisedec. No lo perdamos de vista. Entonces aquí viene a continuación una exhortación como la vimos en el capítulo anterior. Por eso es que algunos opinan que el texto tiene algo de homilía, porque mira la exhortación que viene. Dice, porque debiendo ser ya maestros ustedes a causa del tiempo, tienen necesidad de volver a ser enseñados sobre cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Otra vez a desmenuzarte todo. Que cualquiera que participe de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño, no lo entiende. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es costumbre, en vez de madurez. Sí, es costumbre. El ejercicio, dice en otras palabras, la palabra correcta es ejercicio. ¿Ya? Entonces luego dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y yo quiero que tengamos pendiente, porque a partir de aquí del 5, 6, 7, 8, comienzo a usar la palabra perfección. ¿Ya? Pero ya se va a dar cuenta que la misma carta es su mismo diccionario, y aquí el autor va a terminar explicando qué es la perfección, a qué se refiere con eso. Por eso mira cómo dice, dejando atrás, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no de arrepentimiento de obras muertas y de la fidelidad a Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y de esto la verdad hablaremos si Dios lo permite. O sea, porque eso es otra vez que explicarte, no, que mira que la Tevilá es así, que es así, que lo otro, que el Mashiach vino, que murió. Hombre, por andar leyendo tanta cosa extraña, no entiendo. Una aclaración para los hermanos del vídeo, hay una palabra que es sensible. Yo la entiendo, la hemos explicado acá ya. ¿Puedes explicar nuevamente el concepto de ya los rudimentos de la doctrina de Cristo para que no sea malentendida? Para que haya mayor ilustración de ese término que también aparece en otro verso, los rudimentos de Cristo. Sí, a ver, los rudimentos son el ABC. ¿Ya? El ABC. ¿Cuáles son los rudimentos? Prácticamente el resumen de lo que él ha dicho aquí. Esos son los rudimentos. Por eso esta expresión es un poco irónica. Claro. Porque está diciendo, mira, si tú no entiendes esta carta que estoy escribiendo, entonces no estás claro en los rudimentos de la fe. Porque los rudimentos del Evangelio, la verdad del Evangelio, aparte de lo que tiene que ver con los gentiles, es que la luz vino a este mundo y los hombres rechazaron la luz. Sin embargo, Él ilumina los corazones de sus escogidos y los redime para sí. Y es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior al sumo sacerdote. Alguien mayor que el templo está aquí. Oye, ¿qué más quieres? ¿Ya? Si no te quedaba claro con el sumo sacerdote, acuérdate que él mismo lo dijo. Alguien mayor que el templo está aquí. ¿Va? ¿Qué más quieres? El lugar donde estaba el habitáculo de la santidad máxima de Dios, y dice que Él es mayor que el templo. ¿Qué más quiere? Esos son los rudimentos de la fe de Mashiach. ¿Sabes qué, hombre? Que Él es mayor que el templo, con todos sus juguetes adentro. ¿Ya? Con todo lo que quiera, mayor que el templo. ¿Sí ves? Y el templo, entiéndase que se tenía entendido como el lugar donde habitaba la presencia de Hashem. La presencia de Hashem era la representación de la compañía de Dios, de la presencia de Dios en la tierra. Y entonces, ¿qué significa esa palabra? Alguien mayor que el templo está aquí. ¿Tú crees que un humano como tú y como yo vamos a poder hacer eso? Dígame. Ya que dice el hermano toca esta frase, la verdad es que a veces, no sé, cómo es que
entendemos las palabras, ¿verdad? Sí. A veces no pesamos las palabras, no las Saboreamos. saboreamos. Y pareciera que esas cosas parece que se deberían dejar de hablar. Ya me entendí, no, pero es que es el fundamento. Fundamento. Aquí no está diciendo como que dice, hey, ya, olvídate, como que diga, hey, no, Sí, no, sí. no, lo que está dando a entender es que no tengo por qué repetir las mismas cosas que ya deberías ya tenerla como fundamento, Claro, que Mashiach claro. es mayor Claro. que Moisés, que el profeta, que el templo, Que somos para que tú sacerdotes. sigas todavía sobre esos rodimientos, Claro. ya me entendiste, Claro. que ya fueron Revelado. superados, ya me entiendes, Revelado, exacto. y revelados a través del Mashiach. Así es. Entonces tienes que seguir, Sí, sí. lógicamente. Que Creciendo porque hay mucho más que eso. Claro, que este debería ser el Mira, es lo que yo le dije aquí alguna vez a algunos hermanos y lo hemos visto aquí. Lastimosamente, el movimiento mesiánico y este movimiento de raíces hebreas, como le llaman algunos, se ha apegado tanto como rémora al judaísmo que se ha quedado sin teología. Entonces el mesianismo, la raíz hebrea, se queda el mismo viaje como hemos hablado aquí, mismo viaje, mismo fiesta, tradiciones, rituales, Torah y ya. Y de ahí no sale. Por eso, hermano, Parece una gallina encerrada en un por eso corral es ahí. que la línea de la reforma ve con recelo esa posición como si solamente se desgastase ahí. No, Sí, sí, no. no es cierto. Obviamente que no. Entonces, pero es lo que digo, el quedarse allí y no leer el Evangelio. Es que yo veo que ahora todo el mundo anda leyendo para allá, comentarios, midrash, no que yo no veo por ahí por las redes estudiando el Evangelio, hermano. No, pura entonces leyendo el Talmud, sí, eso está bien, pero por eso aquí estudiamos el Evangelio y hacemos teología. Pues entonces hay unos que se han dedicado a esa historia, que el templo, que tal, sí, eso está bien, pero hable del Evangelio, hermano. Hable del Evangelio, estúdiese aquí, meta y haga teología aquí en el texto del Evangelio. Porque es muy fácil hablar de historia, hablar de mapas, hablar de cosas. ¿Ya? Pero cuando estamos aquí viene la discusión profunda de qué fue lo que se reveló. ¿Qué fue lo que vino aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la dimensión de eso? Sí, la tradición, es fácil hablar de Sí, la tradición. ahora, eso es fácil hablar de tradición, ahí tienes la biblioteca cuanto quieras. Pero es aquí lo que está encerrado y codificado. Claro, el fuerte y que de aquí es de donde se puede comprender adecuadamente la Torah. Sin el Evangelio podrás tener miles de comentarios ahí, que si no es el Evangelio no va a ser igual. Vas a tener dudas, vamos a llegar a un momento en el que no vas a saber discernir cuál de los dos tiene la razón. Pero el cambio del Evangelio es contundente, porque es palabra de Dios y ya no vas a discutir palabra de hombre. Y no hay nada que discutir. Entonces luego dice, esto haremos la verdad si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el Pero bronce- perdón que te interrumpa, Sí. aquí hay otra palabra ahí que ¿Cuál? no solamente dejando los rudimentos, como discutíamos ahora, Ujú. sino que también dice del arrepentimiento. Por eso, Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. de las obras muertas. Ojo, el arrepentimiento de las obras muertas. Es decir, no tengo otra vez yo que andarte explicando que solo el arrepentimiento procede por el don de Ruach HaKodesh. No tengo que andar explicándote otra vez que entonces Ruach HaKodesh no sé qué se va a derramar por allí como cualquier cosa, sino que está ligado intrínsecamente al sacrificio de Mashiach. Porque cualquier judío ortodoxo puede aparecer hoy y decir que tiene el Espíritu Santo. Pero dice, lo pega de la fidelidad de Dios. Por eso, el rudimento de la fidelidad de Dios. Es decir, repito, insisto, que las cosas como el don de Ruach HaKodesh, como el arrepentimiento, y que eso tú lo expresas al momento que te sumerges, eso viene dado por la fidelidad de Dios. ¿Puedo cambiar una palabra acá? En lo que dice el hermano Orlando, porque dice del arrepentimiento de las muertas, coma. Y ahí dice de la, y podríamos decir por la fidelidad de Dios. O sea, está hablando, no, es que está hablando de rudimento, aquí la palabra clave es rudimento, es decir, lo básico, el esquema. Sí, por eso, con base en eso, entonces terminamos que no tengo necesidad de volver a repetir de lo mismo, porque se supone que ya son, entre otras cosas, el arrepentimiento de obras muertas, que es a través de la fidelidad de Mashiach. Claro, sí, de la fidelidad de Dios. Por eso es importante aclarar que les voy a mostrar aquí, por ejemplo, permítanme un segundo.
porque cada palabra y cada detalle son importantes a la hora de establecer una línea Sí, porque teológica. estamos discutiendo ya con la traducción. Exactamente. La También lo dice lingüística aquí. que le da un valor al sentido. El Señor le ha revelado Ya las frente a tu cosas, entonces para qué se las vamos a revelar si ya están reveladas. Entonces si tú te pones a pensar o a leer en otras cosas, lo que te va a quedar dudas de lo que ya el Señor te ha revelado. Miren que ahí no dice de la fidelidad de Dios o como en Dios, como dice aquí la fidelidad en Dios, sino de la fidelidad de Dios. Pues dice epiteon, que es sobre, es decir, que la que procede epi de Dios, ¿de acuerdo? No de que tú pongas tu fe en Él. Lo que está diciendo es que estas cosas están basadas sobre la fidelidad de Dios, que es diferente, no en la fidelidad humana. ¿Sí me explico? Eso es lo que está marcando el texto griego aquí. Entonces mira lo que dice. Es más, que ahí no dice rudimento, inclusive, para que no se compliquen con la palabra rudimento. O sea, la palabra en griego sale es argi. Argi es el comienzo. Ya, ahí lo dice. Dio afentis tontis argis tuteos, el principio de Cristo, el arjé de Cristo. Acuérdense lo que estudiamos aquí en Marcos sobre el arjé, ¿se acuerdan? Claro. ¿Qué era el arjé? El arjé para los griegos era el origen único y común de todas las cosas. El inicio. Entonces aquí traducen, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. En realidad en griego no dice así, dice, por lo tanto, dejando el principio de Cristo, ¿verdad? Así dice, el principio de Cristo. El principio, entiéndase, el arjé, llamado Mashiach, que vimos en Marcos. Y después creo que hablamos que lo llamaron logos. Llamaron el logos. Por eso a continuación Que es dice, el reshit. el logos sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Porque es que de él proceden todas las cosas. Acuérdense que aquí dijimos que el arjé procedía en todas las cosas. Entonces está diciendo, oye, dejando claro lo que es el arjé de Cristo, es decir, la palabra del arrepentimiento que procede de él, lo que viene a continuación, echando adelante la perfección, no echando otra vez el fundamento, ¿verdad?, sobre el arrepentimiento de las obras muertas, porque todo procede de ese arjé, el arjé llamado Mashiach. ¿Está claro? Sí. Así es lo que está diciendo, ¿ah? No, ahí no dice ni rudimento ni nada, ahí no dice esa palabra. Ahí lo dice es arjí. ¿Ok? Luego dice, Entendido como el principio de las cosas, claro, como el principio único y común de todas las cosas. que equivale al reshit. Mashiach es el arjé, es el reshit, y de él procede el arrepentimiento, y de él procede la fidelidad basada en Dios. ¿Está claro? Sí. Recostada sobre Dios. Luego dice, de él procede el tema de los bautismos, de la doctrina, ¿verdad?, de la imposición de manos, ¿cierto?, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. ¿Qué se entiende dejando? Es decir, dejando claro, Dejando claro. exacto, o sea, dando esto por entendido, ¿no? ¿Ya? Dando esto por entendido, ¿cierto? Luego dice, en el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, ojo que esto es importante, aquí no está hablando de que estas personas hayan tenido el Espíritu Santo y hayan retrocedido, fueron hechos partícipes, que es diferente, degustaron, es decir, estuvieron ahí, presenciaron las maravillas hechas de parte de Dios en nombre de Yehoshua HaMashiach, pudieron ver milagros, pudieron ver dones, sanaciones, prodigios, profecías, etc. Entonces dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos, es decir, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron. Pero parece que hubieran participado de ahí. No. Claro, porque dice, fueron ellos partícipes del Claro. Ruach HaKodesh. Ojo, mira aquí te lo está explicando, vamos a leerlo detenidamente. Es imposible, dice el 4, Ajá. porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron los dones venidos de arriba. Ojo, el don venido de arriba, gustaron el don venido de arriba y fueron hechos partícipes, ¿de acuerdo? ¿De qué?
tuvieron parte al lado. Acuérdense que esta palabra metogis es la misma que estudiamos en Hebreos capítulo 2 cuando vimos que Mashiach participó de lo mismo, no es que haya participado, ojo, estuvieron al lado de, que es diferente. Lo vimos en el capítulo 2. Claro, sí me van a entender. Claro. Allá en Hebreos capítulo 2 vimos que si usáramos la misma lógica, entonces Mashiach participó de carne y sangre. No, es cierto. No. Que él recibió de ellos al lado, que es diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. Metojus, dice la palabra ahí. Dice, es que metojus genete tafnusmatos hagio, es decir, que ellos estuvieron al lado, recibiendo, no hechos partícipes, recibieron al lado, estaban ahí juntos con los que recibieron el Ruach HaKodesh. Es importante, pero si tú dices partícipe, sí está. Una cosa es que tú recibas, por ejemplo, el ejemplo que hemos dado siempre, supongamos que la señal de Wi-Fi. Todos, si aquí ponemos nuestros aparatos, todos reciben la señal de Wi-Fi. ¿Quiénes participan realmente de la señal de Wi-Fi? Los que tienen la contraseña. Todos la reciben. Ojo, una cosa es la recepción y otra cosa es la participación. Son dos cosas radicalmente distintas. Y aquí lo que está diciendo es que hubo recepción, más no participación. Porque es la misma palabra de allá. Entonces Cristo sí participó, no, recibió al lado de ellos, que es distinto. Pero eso no lo dice ahí en la literatura. Obvio, claro, porque el traductor lo ha confundido. Pero no es participar, ¿no? Recibieron, que es diferente. Recibieron sanidad, por ejemplo. ¿Quién nos dice a nosotros, supongamos, que la suegra de Pedro se hizo creyente apenas la sanaron? Por ejemplo, lo que pasó con los judaizantes cuando Lázaro resucitó. No recibieron ellos ese testimonio, ella sí resucitó. ¿Eso los hizo creyentes? No. ¿Vino sobre ellos el Ruach HaKodesh? No. Al punto que un grupo de ellos después querían matarlo. O sea, que vieron el hecho, vieron la obra, pero no creyeron y querían matar. Es así. Es correcto. Entonces una cosa es recibir y otra es participar. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Bueno, entonces está diciendo, metojus, acuérdense, metojus genetentas nefmatos hagiu, ¿de acuerdo? Y, dice el 5, y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Me gusta mucho que usa la palabra gustaron. Así sale en griego, ¿no? Así sale en griego, yefsamenus, que calum yefsamenus teu rema dinamis temero entoseon. ¿Por qué es importante gustar? Porque el salmo ya lo decía. Hay un salmo que dice, ta'amu ur'u. Gusten, pero vean que Dios es bueno. Gustad y ved que Dios es bueno, dice en... Correcto, es un salmo. Y también lo dice también ur'u. En Timoteo, gustad y ved que Dios es bueno. Gustad y ved. Entonces, si hay uno que gusta nada más y no ven, entonces están en la mitad del camino. Hoy hay mucha gente que ha gustado, saborea las mieles del Evangelio, el poder de Dios, la revelación del Evangelio y todo, pero no lo han visto todavía. Por eso el Evangelio dice, ta'amu ur'u. Gusten, pero vean. No se queden gustando nada. En imperativo, ¿verdad? Sí. Ta'amu ur'u. ¿Ok? Luego dice, y gustaron de la buena palabra y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. Claro, porque es que resulta que el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Entonces, si tú ya Él vino y tú negaste esa venida, ¿qué vas a esperar entonces? ¿Cómo van a ser reconciliados tus pecados? Tendría que venir Él mismo de nuevo a morir específicamente por ti. Cuando habla de los poderes del siglo venidero, eso es una expresión que implica todo lo que viene. La conexión. Los poderes del mundo venidero no es más que una forma de decir la manifestación del Ruach HaKodesh. Claro. Porque viene de allá. Ese es el cumplimiento de todos los tiempos. Sí, viene de allá. Lo que dice Joel. Claro, los dones, dirán visiones, habrán sueños, habrá sanidades, etc. Todo eso estaba prometido, ¿no?
Entonces luego dice, porque la tierra que bebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Acuérdense, de maldición es exclusión, separación. Fíjate la comparación que está haciendo, y esto nos lleva de nuevo al tema de la parábola de los terrenos. ¿Cómo es posible o por qué razón un terreno va a producir espinos y otros buenas plantas? Porque depende de lo que se haya sembrado allí. No del terreno. O no del terreno. El terreno no tiene la culpa. Es lo que se sembró o qué fue lo que cayó. Por eso hay que recordar rápidamente la parábola de los terrenos, de la semilla en realidad, o de los terrenos. El que dispersa la semilla la tira y cae en un mismo terreno, ¿ah? No es que hayan 4. Eso por eso está mal dicho, y que los 4 terrenos, no hay 4 terrenos, es uno solo. La palabra es la que cae en distintos lugares, que es diferente. ¿Ok? Pues un mismo terreno. ¿Ya? Tira la semilla, porque antes el que tiraba la semilla primero la tiraba y luego era que araba. Entonces toda semilla que caía dentro del arado era la que germinaba en la tierra. Pero había una semilla que quedaba en la superficie, entonces él empieza a hablar primero de los que no fueron plantas. Entonces dice, mira, una semilla cayó en la superficie, llevó el cuervo y se la llevó. Esa palabra no entró en el arado. ¿Ok? La otra semilla cayó en la piedra, creció, pero como era piedra y no tenía arena ni nada, echó raíces, vino el sol y la quemó, hasta ahí llegó. Y la otra semilla cayó entre espinas y cardos, y cuando creció la ahogaron los espinos y los cardos. Luego la única, en conclusión, la única semilla que germina es la que cae en el arado. El terreno es el corazón humano y el arado es la circuncisión del corazón. Quiere decir esto entonces que si tu corazón no está circuncidado, por mucha semilla que te caiga encima, o como dice aquí, por mucha agua que te caiga encima, no vas a producir sino espinos y cardos. No vas a producir fruto. A menos que haya pasado el arado por tu corazón, que es la circuncisión del corazón. ¿Está claro, no? Entonces aquí está diciendo, así como la lluvia bebe el agua, así todos los terrenos beben la misma agua. Pero entonces el problema no es el terreno. ¿Qué sembraste allí? Claro, entonces si no sembraste ninguna semilla al fin y al cabo, porque no escuchaste la palabra, y si no escuchaste porque no te ha sido concedido, se te está diciendo en tu cara, vea, usted está en condenación. Está por fuera. Está por fuera. O sea que la clave es el tractor que está haciendo. Claro, es el tractor que pasa por el corazón haciendo el surco. El surco. Entonces, ¿quién es el tractor? Dios mismo. Porque ya lo había dicho en Deuteronomio, circuncidarás a Hashem tu Dios tu corazón. ¿Qué más quiere Deuteronomio 30? Puedes buscarlo. 34 por ahí dice, circuncidarás a Hashem tu Dios tu corazón y el de tu descendencia para que puedas amar a Hashem tu Dios. Vamos a leerlo para que quede claro, ilustrado. Esos pasajes que a veces no se leen. Mira el verso 6. 36. Sí, aquí está remarcado porque lo dimos en una para allá. Léalo. 36 de Deuteronomio. Lo tengo en grande. Sí. Y circuncidarás a Hashem tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es correcto. Entonces, ¿quién es el tractor? ¿Quién es el arado? Hashem. Si Hashem no circuncida el corazón, ¿cómo lo vas a amar? No puede, no sea iluso. No puede, porque insisto, la misma idea, el hombre no puede establecer puentes hacia Dios. Amén. Es Dios el que tiene que venir aquí y circuncidar el corazón. ¿Está claro? Amén. Así que puedes haber escuchado miles de cosas, haber visto milagros. Es que ¿quién vio más milagros que el faraón? A ver. Un ejemplo, ¿Ah? un ejemplo exacto, podemos decir que gustaron, fueron aquella multitud que comió la multiplicación de los panes. Todo eso, hasta eso literalmente. Y él mismo les dijo, claro, ustedes no me han seguido porque han creído en mí, sino porque comieron y se saciaron.
Y esa misma multitud no fue capaz de defenderlo. ¿Sí ves? Oye, es que haciendo un análisis de ese pasaje, ahora que lo mencionas, uno está acostumbrado a decir, no, que la alimentación de los 5.000, no, pero que eran 5.000 hombres. O sea, eso significa que eran como 15.000 personas. ¿Sí me hago entender? Pasa uno dice, los 5.000, no, eran 5.000 hombres. Sí, porque es que la cara que separa a las mujeres de los niños. Es correcto. Entonces eso significa que eran 15.000 personas. Ya, eran 5.000 hombres, es decir, 15.000 personas aproximadamente. Bueno, o 12.000, porque luego se cogen 12 cestos, ya, y puede haber una simbología allí. Bueno, el asunto entonces, repito, es que la tierra bebe la misma agua. ¿De dónde surgen los espinos y cardos? A ver, ¿de lo que has sembrado en ella o de lo que no sembraste? ¿O de lo que no llegó? ¿Cierto? Entonces te han podido haber predicado, pero como no estuvo acompañada de la circuncisión del corazón, esa palabra quedó en la superficie y lo que creció fue maleza. Sí, que no necesita arado. No necesita arado, la maleza crece hasta en la pared, ¿cierto? Ahí está claro. Entonces dice, más la que produce espino y arrojo es reprobada y cercana de ser separada y cuyo fin será ser abrazada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el final para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fidelidad y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es que aquí viene el tema, ¿no? Diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a anclarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra existencia y que está hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Yehoshua, hecho sacerdote eternamente según el juramento, bueno, eternamente no, de Olam, según el juramento de Melquisedec. Y vuelve y termina con Melquisedec, y ahora empieza a hablar con Melquisedec. Él está veniéndote a circular una idea, ¿no? Te está diciendo que este sacerdocio de Mashiach es superior al humano porque él no es humano, primero que todo, y porque no lo ha heredado de humanos, que era el sacerdocio levítico. Tú tenías que ser hijo de Aarón y lo heredabas, mientras que el sacerdocio de arriba es por juramento, es decir, por cualificación, no por herencia. Por lo tanto es superior, es mejor, porque tú podías ser un hijo de Aarón inepto, corrupto, llevado de concupiscencia, débil en muchas cosas, como le ha pasado a muchos líderes hoy, ¿cierto? Pero entonces este es superior porque este no come de cuento de concupiscencia, al contrario, la reprende, por eso es superior. Luego dice, y además de todo, acuérdense que Dios interpuso juramento por sí mismo, no habiendo otro por quien jurar. Juramento. ¿Cómo? Juramento se entiende como... Entiéndase una palabra que está dada, la palabra britz, yo le explicaba hace poco, sí. La palabra britz es muy especial, porque es una palabra, una promesa que tú dabas, pero tú quedabas prendado como garantía de esa palabra. Por eso era que en la antigüedad se hacían sacrificios, y la gente se comía los sacrificios. ¿Qué simbolizaba el sacrificio? Mira, esto es tan cierto lo que te estoy diciendo, que aunque me toque morir a mí, para que se cumpla mi palabra, lo hago. ¿Ya? El sacrificio amarrado a la claro, promesa. a la brita, a la promesa. Por eso es que literalmente se hacía un sacrificio.
Claro, mira, Beersheba, la ciudad de Beersheba se llama así porque allí sacrificó 7 corderos a Abraham, en símbolo de que su palabra iba a estar garantizada inclusive con su propia vida. Sheba es porque es 7 en hebreo. El esposo del 7, de Beersheba. ¿Sí ves? Entonces, la promesa siempre estuvo acompañada de un sacrificio. Mira el caso de Abraham. Dios verá para sí el sacrificio, ¿cierto? Y efectivamente Dios envió un sacrificio sustituto de Isaac, diciendo ¿qué cosa? Hombre, yo te quiero dejar claro que si es necesario que yo venga a morir con tal de que tú tengas descendencia como las estrellas del cielo, eso va a pasar. ¿Sí ves? Eso es lo que está diciendo allí. Porque le digo, bueno, ¿y yo cómo voy a saber estas cosas? Tranquilo, te voy a enseñar. Si es necesario que venga a morir aquí, ¿y cómo llamó Abraham el nombre de aquel lugar? En este monte Hashem será visto. ¿Qué es lo que llaman Jehová Jireh? Ajá. En este monte Adonai será visto. Una profecía. Por eso es que yo me atrevo a asegurar que el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac es el Gulgaltá, porque allí sería visto Hashem, en ese lugar. Por eso Joshua dice, Abraham vio mi día. Claro, Abraham vio mi día. Ese fue el día que vivió Abraham. Es correcto. Se empalma esa literatura. Claro. Ese es de los textos más hermosos. Profundo. Profecía mesiánica cumplida. Claro. ¿Sí lo ves? Eso es impresionante, hermano. O sea, que Abraham vio el madero y vio a Mashiach colgado y todos. Impresionante. No lo había visto así. Bueno, Claro. para que vea. Excelente. Entonces lo vio y por eso nos atrevemos a decir que el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac no era el templo como dice la tradición judía, sino el Gulgaltá, que está detrás del templo. Pero todo eso arranca con lo que dice el hermano Orlando. ¿De dónde aparece la palabra juramento? Juramento viene de Brit. Sí, claro. Y entonces tenemos por la historia que todo el que hacía un Brit hace un sacrificio. Claro. Y como él les dice, Claro. nadie puede jurar sino yo por mí mismo. Sí, yo porque ¿quién más va a garantizar? Entonces te voy a poner mi propia vida. Sí, porque los hombres creo que más. Sí, ahí lo dice. Giran por uno mayor. Y no habiendo otro mayor, entonces, ¿qué es el hijo? El menor, el junior. El menor, el junior. No se puede. No, Se puede. nada. Sí. Porque no hay otro mayor. Mira la analogía que está planteando. Que no puede ser Jesús porque entonces tendríamos a Jesús como otro porque sería menor. Es correcto. Pero eso lo confirma una palabra que es clave. Y eso es lo que pasa con los testigos de Jehová, precisamente. Negar la divinidad del Mesías es contradictorio hacia ese Es juramento. correcto, claro. Porque entonces juró Dios con base en quién. Uno menor que él, Uno menor que él. Juro por el ángel Miguel. Un arcángel, sí. No, como yo hice que Miguel, no sé. Sí, juro por Miguel que los voy a salvar. Que se muere. Miguel, allá va Miguel. Sí. Ay, falló Miguel, bueno, ni modo. Pero aquí hay una palabra que en el texto del juramento que es clave, que es la fidelidad, porque dice, por lo cual queriendo Hashem mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. Claro, la fidelidad. La inmutabilidad es la fidelidad. Claro. Es la misma fidelidad que aparece en un texto por allá en Deuteronomio. Yo lo he dicho muchas 30, veces. creo que tú lo explicabas, hermano. Que, Emuná es inmutabilidad. claro, emuná es inmutabilidad. Dice, queriendo mostrar la fidelidad de su juramento, de su consejo, interpuso juramento. Porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Esa era la otra pregunta, por eso, Claro. por sí mismo y la otra por la Jerusalén celestial. No, aquí lo vamos a ver concretamente, por eso lo vamos a desarrollar ya para la próxima. Las dos cosas inmutables sería en este caso la descendencia y la tierra, porque eso es lo que Dios le dice a Abraham. ¿Ya? Sal de tu tierra, de tu parentela y yo te bendeciré, ¿verdad? Y te daré una tierra, y luego le dice que sería heredero del mundo. Y ahí creo que lo menciona también en Romanos. Entonces son dos cosas inmutables. Dios no puede alegorizar eso. ¿Ya? Le prometió una tierra y una descendencia. ¿Cómo va a alegorizarle eso? No puede. Y ahí lo dice que si hubiera tenido tiempo de regresar de una tierra aquí, se hubiera regresado. Entonces ya le habla de la Jerusalén celestial y le habla de la simiente de la redención que es Mashiach, ¿no? Pero cuando habla de dos cosas interpuso juramento, estamos hablando de lo que dice la Torah, ¿cierto? Hacia el pasado. Sí. Que la vemos apologéticamente hacia el futuro es otra cosa. Pero le prometió la tierra y la descendencia. Claro, exactamente, con lo que implica eso, ¿no? O sea, te voy a dar una tierra. Una tierra, un espacio eterno
y una descendencia eterna. Pero no se refiere a la tierra de Jerusalén ahí. No se refiere, claro. Entonces por eso dije bien cuando dije a la Jerusalén celestial. Y a Mashiach como tal, que es la simiente. Ah, ok, despacio, Ya. despacio. Mashiach es la semilla, Claro, el Sera. Claro, el Sera, como dice en Gálatas, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente, a sus Entonces las dos promesas, el juramento es, ese juramento es la fidelidad, Claro, que es inmutable. claro. Son la descendencia, Y la Jerusalén celestial. la simiente, digamos. la simiente, Y la que es Jerusalén. Mashiach, el Sera. Claro. Y la tierra, no entendido la tierra De geográfica. Canaán, no la No tierra de de Canaán. Canaán, la Jerusalén celestial. Por eso La más patria adelante, celestial. y la patria, por eso más adelante dice que si hubieran visto otra tierra, Hubiera regresado. pero eran peregrinos buscando una tierra celestial. Claro, una patria celestial. Una patria celestial. Bueno, la tierra de Canaán es Israel actual. Sí, ahora mismo es gran parte de eso, que se llamaba tierra de Canaán. Bueno, entonces vamos a terminar. Dice que, y quiero ya remarcar la última palabra, la palabra aquí, precursor, donde dice, donde entró por nosotros como precursor. Mira lo que dice el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla de la existencia del pescuezo nuestro, y que entra hasta dentro del velo. Está hablando de la figura del sumo sacerdote entrando dentro del velo, o sea, el lugar santísimo. Luego dice, donde entró por nosotros como precursor. ¿Dónde sale esa palabra precursor en la Biblia? En Zacarías 3:4. Zacarías capítulo 3. Ahí sale la palabra. En Zacarías capítulo... ¿Hablamos? Claro, vamos allá. Zacarías capítulo 3, cuando tiene la visión del sumo sacerdote Yehoshua, ¿verdad? Que ahí dice Yehoshua. Guste la que le gusta, dice Yehoshua. Porque este motivo de pelea también. ¿Sí? Hombre, qué cosa, hermano. Ah, Dice, y me mostró a Yehoshua el Cohen Gadol, dice el profeta Zacarías, ¿eh? Estaba parado delante del mensajero de Hashem. Entonces mira lo que dice el versículo, vamos al versículo, aquí, en el 4. desde el 3. En el 4 dice, y respondió y dijo a los que estaban en pie delante de él, diciendo, aparten las vestiduras asquerosas de sobre él. Y le dijo a él, mira, he pasado de sobre ti tu iniquidad y te he hecho vestir, ¿qué? De ropa de gala, No, ahí no dice de galas, mahalatzot, vestiduras de precursor, y precursor. Dice. mahalatzot, ahí está. Entonces, con toda razón, el escritor de Hebreos está diciendo donde entró como precursor, es decir, con ropa de mahalatzot, Yehoshua, hecho sumo sacerdote, Leolam, según el orden de Melquisedec, según el juramento de Melquisedec. Mira que está hablando juramento, juramento, juramento. Y eso lo vamos a desarrollar la próxima clase. Todo el capítulo 7 va a hablar de qué es el juramento de Melquisedec. ¿Sí? ¿Qué juramento Claro. hizo Melquisedec? Claro, ¿qué es el juramento de Melquisedec? Y de acuerdo a lo que viene hablando, ¿qué tiene que ver con la promesa de Dios? Es lo que vamos a estar tratando. Es una estructuración muy espectacular. ¿Okay? Pero bueno, Javerín, entonces con esto vamos a ir terminando. Saludos a todos por allá, saludos por acá. Nos vemos.